En esta clase vas a conocer las gráficas. Las gráficas son la base del análisis técnico de los precios. Esto significa que el inversionista estudia el historial de precios para predecir el próximo movimiento con base en la identificación de patrones y continuidad o rompimiento de tendencias. No te preocupes si esto suena muy complicado, ya te lo voy a aclarar todo. Así que te voy a mostrar una gráfica porque este concepto es mejor verlo que escucharlo. Esta es una gráfica común, aunque debes saber que existen varios tipos de gráficas. Son tres los tipos predominantes o los más populares. El primer tipo son las gráficas de líneas, como esta, donde se traza una línea para unir los precios de cierre del instrumento en un periodo determinado. Luego están las gráficas de barras, que entregan mucha más información porque ilustran el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre de cada periodo seleccionado. Y finalmente las gráficas de velas, que básicamente muestran la misma información que las barras, pero ilustrados de una forma más fácil de interpretar gracias a los colores. Los cambios o fluctuaciones que sufren los precios se ilustran gráficamente para facilitar la lectura. Además, se pueden incorporar indicadores y mediciones a las gráficas para identificar tendencias, predecir movimientos y realizar el análisis técnico. Teóricamente se trata de una secuencia de precios ilustrados en un periodo específico de tiempo. Aquí se puede ver el historial de cambios que sufrió el precio de determinado instrumento. Los gráficos se leen de izquierda a derecha, de manera que las ilustraciones a la izquierda se refieren al pasado y el último precio de la derecha es el precio actual o último precio que tuvo el instrumento antes del cierre. Las gráficas se configuran para un periodo de tiempo determinado que típicamente van desde un minuto hasta un mes. Por ejemplo, si configuro la gráfica para periodos de un minuto, se mostrará cómo se ha comportado el precio minuto a minuto. Si la gráfica está configurada para 30 minutos, verás cómo ha sido la fluctuación del precio para cada media hora. De manera que la plataforma puede configurarse para verse en 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes. Además del precio, la gráfica también puede mostrar el volumen. Si haces clic con el botón derecho del ratón sobre la gráfica y seleccionas donde dice volúmenes, vas a ver entonces unas barras en la parte inferior de la gráfica que reflejan la cantidad de dinero negociada durante la sesión. El volumen da soporte o apoya al precio, de manera que un cambio de precios con un volumen alto reforzaría la fiabilidad del cambio. Por el contrario, un cambio de precios mientras el volumen disminuye le restaría importancia. Y esto aplica tanto para las alzas como para las bajas. Luego están las gráficas de barras, que muestran más información que las líneas. Pero una vez más prefiero ilustrar esto para que lo entiendas mejor. Vamos a ver cómo se forma una barra. Supongamos que tu gráfica está configurada para mostrar periodos de un día. Así que al iniciar el día, cuando se abre el mercado, se forma una pequeña línea donde la mitad izquierda de la línea marca el precio de apertura y la mitad derecha muestra el precio actual. En este momento ambas son exactamente iguales porque el día acaba de comenzar. Durante la mañana el precio ha estado subiendo constantemente, de manera que la barra se ha hecho cada vez más alta, más larga, manteniendo la posición de la pequeña línea horizontal izquierda que nos recuerda dónde fue el precio de apertura. El cuerpo de la barra muestra el tamaño de la variación desde la apertura y la pequeña línea horizontal derecha nos muestra el precio actual, constantemente moviéndose para marcar el precio del instrumento. Digamos que hacia las 11:30 de la mañana el precio alcanzó el punto máximo del día y a partir de ese momento comenzó a bajar. Por lo tanto, la pequeña línea horizontal de la derecha comienza a bajar también, para marcar el precio actual. Pero la barra vertical no se contrae. De esa forma, la parte superior se queda para recordarnos el precio máximo que tuvo el instrumento en el periodo seleccionado. Durante la tarde, el precio continúa bajando y cerca de las 3 de la tarde o las 15 horas, tocó el punto mínimo del día. Y desde ese momento el precio comenzó a subir un poco hasta que, al final del día, la barra se ve de esta forma. Entonces, la pequeña línea horizontal izquierda nos recuerda el precio de apertura o precio inicial. La parte superior de la barra vertical nos dice hasta dónde llegó el precio cuando estuvo al alza. La parte inferior nos dice el mínimo valor que tuvo el precio durante este periodo. Y finalmente la pequeña línea horizontal derecha nos dice el precio de cierre
o último precio que tuvo el instrumento antes de que comenzara un nuevo día o un nuevo periodo. Recuerda que tu gráfica puede estar configurada para 30 minutos, en cuyo caso esta barra no habría demorado todo un día en formarse, sino solo media hora, después de lo cual comenzaría a formarse una barra nueva. El tipo de gráfica más común es el de velas japonesas. ¿Japonesas? Sí, porque antiguamente se utilizaba en Japón para analizar el comercio de arroz. Esto es una gráfica de velas japonesas, o velas simplemente. Las velas reflejan la fluctuación del precio para el periodo de tiempo seleccionado. Los colores se pueden configurar, pero las configuraciones más usadas son verde-rojas y blanco-negras. Una vela está compuesta por un cuerpo, una mecha o sombra superior y una cola o sombra inferior, aunque pueden existir velas sin cuerpo, sin mecha, sin cola, todo cuerpo sin cola y sin mecha, o incluso ninguno de ellos. Según la forma y contenido de la vela se les ha dado diferentes nombres, pero ahora solo te voy a explicar los objetos que la componen. Para comprenderlo mejor vamos a ver cómo se forma una vela. Supongamos que nuestra gráfica está configurada para mostrar periodos de 5 minutos. Por lo tanto, la vela inicia en un precio determinado. El precio se muestra así, solo una línea horizontal en el nivel de precio actual. Unos segundos después, el precio aumenta un poco. Por lo tanto, ahora nuestra vela tiene cuerpo. Pequeño, pero cuerpo. Como el precio aumentó, el cuerpo es verde, dependiendo obviamente de la configuración. Es decir, que cuando ves una vela verde, quiere decir que el precio actual es mayor al precio de apertura o precio inicial. Algunos segundos más tarde, el precio aumentó de nuevo. Por lo tanto, ahora el cuerpo de nuestra vela es más grande. Al llegar a 1 minuto, el precio disminuyó. El cuerpo sigue siendo verde porque el precio actual es más alto que el precio inicial, pero ahora la vela tiene mecha. Y ahora entiendes que en la mecha se puede visualizar el precio máximo que alcanzó el instrumento dentro del periodo de tiempo determinado. 30 segundos más tarde el precio cayó bastante y como el precio actual es menor que el precio de apertura, ahora el cuerpo de la vela es rojo, según la configuración escogida. El precio cae un poco más y tenemos una vela roja con un cuerpo grande y una mecha bastante grande. Unos segundos más y el precio aumenta y ahora nuestra vela bajista o vela roja tiene un cuerpo más pequeño, una mecha larga y una cola. Y ahora sabes que la cola marca el mínimo valor que tuvo el precio durante este periodo de tiempo. Y finalmente, cuando se cumplen los 5 minutos, el precio subió y casualmente se encuentra en el mismo nivel que estaba cuando abrió. Por lo tanto, la vela queda sin cuerpo, con una mecha larga y una cola larga también. Y comienza a formarse la siguiente vela, que demorará 5 minutos en estar lista. Ahora bien, como te dije, las velas toman diferentes y curiosos nombres según su forma. Y estas formas particulares de velas son utilizadas por los analistas técnicos para predecir próximos movimientos o cambios de la tendencia. Por ejemplo, un cuerpo largo indica una compra o venta fuertes, y cuanto más largo sea el cuerpo, más fuerte es la presión del mercado en esa dirección. Si tú tienes configurado tu gráfico de velas para que las velas alcistas sean verdes y las bajistas sean rojas, entonces una gran vela verde indica una fuerte presión de compra. Muchas personas comprando al mismo tiempo, lo que provoca que el precio aumente considerablemente desde la apertura hasta el cierre. Los toros les ganaron a los osos. Si tienes una gran vela roja, quiere decir que los osos le ganaron a los toros. Había muchas personas vendiendo al mismo tiempo, lo que provocó una fuerte caída del precio. En contraposición, los cuerpos cortos indican poca actividad de compra y por esa razón los precios no sufrieron un gran cambio. Sombras. Como ya sabes, las velas tienen sombras superiores e inferiores o mechas y colas que nos proporcionan datos adicionales sobre la sesión de trading. Las mechas nos hablan de sesiones altas y las colas de sesiones bajas. Y cuando estas sombras son largas, quiere decir que gran parte de las transacciones ocurrieron lejos de los precios de apertura y cierre. Por su parte, las sombras cortas nos dicen que los números se mantuvieron cercanos a estos dos precios. Esta, por ejemplo, es una vela con sombras largas y esta es una vela con sombras cortas. Entonces, ¿cómo se puede leer o interpretar esta información? ¿Qué es lo que realmente nos dicen estas velas con sus cuerpos y sus sombras? ¿Y cómo nos ayuda esta información a tomar nuestras decisiones? Bueno, permíteme explicarte. Veamos una vela como esta. Es una vela bajista, es decir, el precio de cierre quedó muy por debajo del precio de apertura. Sin embargo, tiene una mecha o sombra superior muy larga. ¿Cómo ocurrió esto? Pues la sesión comenzó, los compradores comenzaron a ejercer presión hacia arriba,
Muchos inversionistas estaban comprando y por lo tanto los precios estaban subiendo. Pero por alguna razón, en un punto de la sesión, las personas comenzaron a vender. Quizás hubo algún anuncio importante. Quizás el precio tocó una resistencia. Lo cierto es que cada vez más personas estaban vendiendo. En consecuencia, no solo frenaron la subida, sino que se sumaron tantos vendedores que superaron a los compradores y ejercieron suficiente presión a la baja para que los precios cayeran hasta un nivel por debajo de la apertura. Ocurriría lo mismo, pero al contrario, si ves una vela como esta, donde el cuerpo es verde, por lo tanto alcista, el precio cerró por encima de la apertura, pero hay una gran cola o sombra inferior. Eso quiere decir que al principio había más vendedores que compradores, pero en determinado punto más y más personas comenzaron a comprar y presionaron el precio al alza hasta formar una vela como esta. Ya ves cómo una sola vela contiene tanta información. Pero hay mucho más. Como te mencioné, las velas toman diferentes nombres y por lo tanto diversos significados que nos hablan del comportamiento del mercado y las actividades de los inversionistas. Vamos a ver algunos de estos. Doji. Estas velas tienen el mismo precio de apertura y cierre. En algunos casos el precio fluctúa un poco, pero termina cerrando exactamente al mismo precio en que abrió. Sugiere una lucha entre compradores y vendedores con un empate al final. Estas velas tienen subclasificaciones según el tamaño de sus sombras y así tenemos el doji de piernas largas, el doji de piernas cortas, la libélula, la lápida y los 4 precios. Al ver un doji en la gráfica, debes prestarle atención a las velas anteriores para predecir el patrón o movimiento que podría formarse. Por ejemplo, si las velas anteriores son verdes largas, se puede inferir que se están agotando los compradores. Se está debilitando la tendencia alcista. Por lo tanto, los vendedores podrían aprovechar esta oportunidad para revertir el movimiento y comenzar a presionar hacia abajo. Sin embargo, debes tener cuidado. No tomes una decisión solo por ver un doji. Recuerda que estas formaciones son solo guías, no son señales definitivas e indiscutibles. Los patrones y formaciones suelen ser más complejas y debes esperar hasta confirmar la formación completa antes de invertir. Lo mismo ocurre si la tendencia es bajista, es decir, si las velas anteriores eran rojas y luego aparece un doji, sería porque ya no hay suficientes vendedores para seguir empujando el precio hacia abajo. Por lo tanto, podría ser una oportunidad para comprar, pero de la misma forma debes esperar para confirmar el cambio de tendencia. ¿Cómo? Por ejemplo, vienen velas rojas, luego un doji, alerta de posible cambio de tendencia, y luego una vela verde, cuyo cierre está por encima de la apertura de la vela roja. Esto sería una confirmación del cambio, aunque hay otras herramientas que veremos más adelante y que también ayudan a aprovechar las oportunidades y confirmar tus análisis. Spinning tops. Estas velas tienen un cuerpo pequeño con sombras largas. En realidad el cuerpo no es muy importante. Lo importante es que, como puedes suponer, aquí los compradores y los vendedores quedaron en igualdad de condiciones. Nadie ganó. Esto nos habla de indecisión en el mercado. En realidad, los inversionistas no están claros sobre comprar o vender. Hubo una lucha en determinado momento. En la misma sesión hubo fuerte presión a la alza, pero también fuerte presión a la baja, y no hubo mayoría en ningún lado. Si encuentras una vela como esta, una spinning top, formarse en una tendencia alcista, te podría estar diciendo que ya no quedan muchos compradores y es posible que ocurra un cambio de dirección. Similarmente, si la encuentras en una tendencia bajista, podrías pensar que ya no hay tantos vendedores y la tendencia podría girarse un poco. En este sentido se parecen a los dojis. Marubosu. Este es el nombre que se le da a una vela sin mecha y sin cola. Solo cuerpo, nada de sombras. Una vela Marubosu verde significa que el precio nunca llegó a estar por debajo de la apertura y el cierre fue el precio máximo. Es una vela fuertemente alcista y nos dice que los compradores estuvieron siempre en control de la sesión. Suele ser indicio de que continúa una tendencia alcista o un patrón de giro o de cambio de tendencia bajista. Una vela Marubosu roja nos dice que el precio nunca llegó a estar por encima de la apertura y el precio mínimo también resultó ser el precio de cierre. Indica una fuerte presión bajista porque los vendedores estuvieron en total control de la sesión. Confirma una tendencia bajista o refleja un posible cambio de tendencia alcista. Martillo y martillo invertido. Esta es una vela fácil de reconocer. Tiene un cuerpo corto y una cola bastante larga. Definitivamente parece un martillo al derecho y al revés.
Cuando veas un martillo durante una tendencia bajista, es muy probable que cambie la tendencia y el precio comience a subir. Estos son los compradores martillando hacia arriba. Lograron ganarles a los vendedores dentro de la misma sesión en la que los vendedores comenzaron siendo mayoría. Sin embargo, al igual que con el doji o cualquier otra señal, debes confirmarla antes de invertir tu dinero. No te fíes solo de una herramienta de análisis. Combina otros elementos para que te cuides la espalda. En caso del martillo invertido, puedes verlo en una tendencia bajista como presión alcista, porque los compradores ejercieron suficiente presión al alza para empujar hacia arriba con fuerza, y a pesar de que finalmente los vendedores recuperaron el control, haciendo retroceder el precio, lo cierto es que están mostrando debilidad y el cambio podría estar cerca. Como características principales del martillo, tenemos que el largo de la sombra tiene un tamaño equivalente a 2 o 3 veces el tamaño del cuerpo. El cuerpo se encuentra en la parte superior en caso del martillo normal y en el martillo invertido se encuentra en la parte inferior y el color del cuerpo en realidad no es muy importante. Hombre colgado y estrella fugaz. El hombre colgado tiene exactamente la misma forma del martillo, pero ocurre durante una tendencia alcista y puede estar marcando el final del movimiento hacia arriba. Aquí lo que sucede es que los vendedores comienzan a superar a los compradores. Esta cola larga indica que los vendedores ejercieron suficiente presión como para empujar a la baja con bastante fuerza. Luego los compradores pudieron hacer retroceder el precio, pero debes tomarlo como una señal de alarma, porque los compradores están perdiendo fuerza. Las características de esta vela son similares a las del martillo, donde la sombra debe tener 2 o 3 veces el tamaño del cuerpo. No tiene mecha o sombra superior, y si la tiene es muy cortita. Y aunque el color del cuerpo no es importante, un cuerpo rojo es más fuerte que uno verde. Por su parte, la estrella fugaz es igual al martillo invertido, pero aparece en las tendencias alcistas para marcar un posible cambio de dirección, pues los vendedores superaron a los compradores y están presionando fuertemente en dirección contraria. En la próxima clase verás soportes, resistencias y tendencias.